Esta segunda parte, que está en un subtema, sería dentro de lo que nosotros conocemos como descubrimiento de América, como encuentro de dos mundos o como colonización. Lo que vamos a tratar es específicamente cómo fue colonizado nuestro país, que se puede observar mediante muchos datos históricos que fue diferente, por qué fue diferente y cuáles fueron las consecuencias que hicieron a que este territorio fuera conquistado de manera diferente, ¿sí? Nosotros bien sabemos que cuando llega Colón a las tierras americanas, cuando llegan los europeos a las tierras americanas, tuvieron una acción colonizadora. ¿Qué quiere decir esto? Colonizar es ocupar un territorio que es ajeno al que una persona nació, lo ocupa, y no solo lo ocupa, sino que lo domina, le implanta su cultura, le implanta sus trabajos, en muchos casos los esclaviza, los domina, los administra tanto económicamente como también militarmente, ¿sí? Lo que nosotros vamos a investigar ahora, ¿por qué sucede que en las tierras donde nosotros conocemos a nuestro país ahora actualmente llamado Uruguay, o República Oriental del Uruguay, mejor dicho, ¿por qué fue diferente? En principio, lo que voy a aclarar es que en ese momento no había una América latina, o una América más bien también delimitada por países, no era que estaba Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, sino que no se conocía las repúblicas, no se conocían los países, mucho menos las provincias. Cuando los colonos llegan acá, cuando los europeos llegan acá, lo único que se encuentran son territorios que tenían determinadas características donde, según el lugar donde vayan, había diferentes tipos de población. Cada uno tenía sus culturas, cada uno tenía sus costumbres. Y con la llegada de los españoles a América, lo que viene con ellos es una acción colonizadora, como lo que dije, ¿no? Esta acción colonizadora que tiene diferentes perspectivas, porque a su vez ellos no solo buscaban un fin cuando colonizaban, no tenían un fin solo, no tenían un solo objetivo. Los objetivos de ellos, dentro de los objetivos de ellos, lo que podíamos encontrar eran objetivos, por ejemplo, de descubrimiento, de apropiación de otros territorios, de descubrir nuevas especies, nuevos alimentos, de descubrir materias preciosas, de informarse, de tener la sed de conocimiento puro. Lo que esto se transfiere también en que no llegaron a nuestro continente simplemente como podría llegar ahora un extranjero que viene al continente, viene al país donde nosotros vivimos y se instala y se pone a trabajar y se acomodan las reglas, sino que se impone con fuerza, se impone con conocimientos que ya poseía, se impone en religión, se impone en métodos de trabajo, se impone. No es que se acopla a lo que ya tenía los territorios, las culturas y etcétera, como ya nombramos. Me gustaría leerles un poquito de un texto que escribe Bauzá, que es un historiador uruguayo, y que habla sobre esta conquista que yo les decía que fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Vamos a empezar a hablar sobre eso. La conquista española, dice Bauzá, en Uruguay, desde que Solís pisó nuestras playas hasta que Fonseca se estableció en Montevideo, puede considerarse como una operación esencialmente militar. Esencialmente militar, presta atención a eso. Ningún designio político, ninguna noción comercial inspiró la conducta de los conquistadores de nuestro suelo. Gaboto, Irala y Zárate fundaron establecimientos al caso y los abandonaron luego que las hostilidades de la naturaleza amenazó distraerlos del objetivo prefijo que les llamaban a otras tierras. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ir desglosando las partes. Dice, la conquista española en Uruguay, desde que Solís pisó nuestras playas hasta que Fonseca se estableció en Montevideo, puede considerarse como una operación esencialmente militar. ¿Por qué es diferente? Porque a nuestras tierras no la veían atractiva en cuanto al comercio, no la veían atractiva en cuanto a esclavizar a los indígenas que acá estaban, porque como ya le dije, los indígenas eran hostiles, no eran muy dominables, no permanecían siempre en el mismo lugar, sino que ellos los describían como vagos,
no tenían una conducta habitual de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no vieron ese lugar de la conquista como veían en otros lados, que decían, bueno, acá hay alimento, los extraigo y hago trabajar a estas personas que están acá, que trabajan en el cultivo de los alimentos. No, tampoco fue que necesitaron esas personas y las esclavizaron, no, sino que simplemente veían a nuestras costas estratégicas militares para que protegieran las tierras y las llegadas de otros países, ¿sí? Por ejemplo, en ese momento se sabe que Portugal también estaba haciendo navegaciones, entonces claro, ellos ya habían llegado acá, querían conquistar América, que en ese momento ya saben que eran muy debatibles las guerras entre España y Portugal. Entonces lo que hicieron fue, bueno, vamos a poner bases militares ubicadas estratégicamente en las costas de lo que hoy conocemos como Uruguay, y ese era el fin que ellos tenían acá. No tenían estrategia, no tenían comercio, no tenían ganas de poner comercio, no tenían ganas de cultivar algún producto de aquí, no tenían ganas de... No había animales que les interesaran, porque en ese momento tampoco era que estaba introducido el ganado se introdujo después. Entonces tampoco había mucho alimento como para que se quedara. Y luego dice, ningún diseño político, como dije, ninguna noción comercial inspiró la conducta de los conquistadores. No era ese el fin aquí. Fundaron establecimientos al caso y los abandonaron, que esto es muy importante, luego de las hostilidades que la naturaleza amenazó. ¿Cuál era la naturaleza amenazante? La falta de alimentación. Los robos por parte de los indígenas que aquí vivían eran muy hostiles, los asaltaban, les robaban todo. Eran mucho más en cantidad cuando mandaban un grupito de españoles a conquistar nuestras tierras, eran pocos, no tenían comida, no tenían implementos. Entonces, ¿qué pasaba? Se desganaban y abandonaban la conquista. Antes de poder conquistarnos, los españoles tuvieron que ponerse 3 sedes militares que fracasaron. ¿Qué hizo esto? Que agarraran para después una idea de cómo era el funcionamiento de las personas que vivían acá y de nuestro territorio. Recién en el siglo XVII fue que empezaron a agarrarle la mano a cómo podían hacer para conquistar estas tierras. ¿Cómo lo hicieron? Con la religión, mediante la religión pacífica, en cierto sentido, digo en cierto sentido pacífica, porque en realidad lo que ellos buscaban era apoderarse de los territorios y no importaba cómo. Entonces dijeron, bueno, la estrategia que utilizamos es la religión. La primera población estable de nuestro territorio fue fundada en Soriano, llamada Santo Domingo. Esta era con indios, con charrúas, y esa fue la primera población que mediante la religión, una vez instalada, pudieron ser estables. ¿Qué quiere decir estable? Antes, como ya bien comentamos, tanto en las clases Zoom como en los textos, los indígenas no se quedaban en un mismo lugar, comían, se iban, agarraban frutos del árbol, se iban, no era que plantaban, tenían una casa, eran nómades. La segunda población que tuvieron fue en el río Cuareim, que allí lo que hacían era tener más bien un lugar donde empezaron a plantar, empezaron a ser estables en cuanto al cultivo, más bien eran de yerba y arrozales. Este fue uno de los más grandes éxitos de la colonización, porque ahí habían aproximadamente 50.000 habitantes. En este caso al indio no se lo extermina, sino que se lo domina, se lo reeduca. ¿Y qué hace esto que sea diferente entonces? Porque saben que en otras tierras lo que hacían era quitarle ese territorio, exterminar y esclavizar. En este caso no, en este caso vinieron con la religión, vinieron desde el lado pacífico y dijeron, bueno, vamos a buscar otra estrategia porque las que utilizamos en otros lugares no nos han servido. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, fueron por el lado pacífico, los reeducaron. Les enseñaron las primeras normas principales para convivir en una sociedad. Les enseñaron a permanecer en un lugar que hasta ese momento no era posible para ellos. Les enseñaron normas de trabajo, normas sociales, normas de convivencia. Y eso hizo que fuera muy diferente luego, en épocas después, y eso lo analizaron muchos historiadores y también lo analizaron los mismos españoles cuando estaban dominando las tierras.
Para formar estas tierras lo que hicieron también los españoles fueron buscar a los indígenas que más se tenían características de adaptación, los que más podían hacer este cambio. No eligieron a cualquiera, sino que eligieron indígenas con determinadas características para agrandar esta población de a poco, ¿sí? A su vez tampoco se violentaron las tierras, sino que se explotaron, según las condiciones climáticas, los cultivos que se podían, por ejemplo, como ya nombramos, las de yerba y arroz. Bueno, y ustedes hasta ahí dirán, bueno, maestra, pero entonces la colonización benefició a los dos, que en cierta parte sí. Gracias a la colonización de las tierras americanas también hubo grandes cambios, gracias a ese encuentro que tuvimos hubo grandes cambios. Algunos son beneficiarios, depende de qué punto de vista lo mínimos y qué estemos analizando, si analizamos la economía, si analizamos la cultura, si analizamos todas las costumbres que tenían. Depende de qué punto queramos analizar y depende también desde cómo lo miremos, ¿sí? Porque capaz que hasta ahora me decían, pero bueno, hasta ahora es todo pacífico y había cosas que les beneficiaban a los europeos, había cosas que beneficiaban a los indígenas y hasta ahí todo bien. Pero no es así, o sea, depende de qué punto de vista lo miremos, como siempre le digo en la historia, no hay un solo punto de vista. Los europeos querían llegar a las tierras sea como sea, los jesuitas, que eran los que en ese momento nos estaban intentando dominar, nos dominaron, querían llegar a las tierras sea como sea y poder utilizarlas. Entonces decidieron tener ese método pacífico, pero los fines seguían siendo los mismos. Entonces sobre esto les voy a leer un poquito de otro historiador que se llama Reinoldi, que dice lo siguiente. Se organiza el trabajo en forma un tanto racional, se aplican instrumentos de labranza apropiados y se entran a realizar por los indígenas labores agrícolas en común, pero sin que ello significara comunidad ni liberación alguna de los trabajadores, ni los arraigara al suelo que era cultivado en beneficio de terceros que los sometían allí también, a la servidumbre más absoluta. En consecuencia, este primer ensayo de colonización, si es que así puede llamarse, no se trajo en resultados futuros aprovechables, pues en forma en el que se habían encaminado el esfuerzo colectivo no dejó enseñanza alguna a los indígenas y posteriormente la desaparecida dirección que estaban sometidos volvieron a su primitiva condición de vida. ¿Qué pasa? Fueron por los buenos caminos, pero los indígenas captaron eso de que, bueno, estaban cultivando, pero no era para ellos. Esas tierras tampoco eran de ellos, estaban cultivando algo que no iba a ser en beneficio de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron a ser primitivos, volvieron a cambiar de lugares, a dejar de cultivar y otra vez fracasaron, ¿sí? Como ustedes ya saben y como he mencionado varias veces, los grandes beneficios que tenían los europeos iban en contra de todo lo negativo que le traían los indígenas. Entonces, claro, la relación injusta, el sometimiento del poder, era lo que hacía que fracasaran en estas tierras. Y bueno, como saben, en un momento fuimos colonizados, pero ¿cómo fuimos colonizados entonces? ¿Qué pasó? Bueno, no fuimos colonizados por los españoles, tampoco por los jesuitas, pero sí lo lograron los portugueses. ¿Por qué? Porque como nombré también anteriormente, los españoles no le estaban prestando atención ninguna a estas tierras, se habían cansado de fracasar esas veces que fracasaron. ¿Y qué hicieron? La dejaron a un lado. Pero en un momento los portugueses, que sí tuvieron interés en conquistar las tierras, les prestaron atención. Entonces, ¿qué pasó? Como los portugueses les prestaron atención, bueno, España también decide prestarle atención. Es entonces cuando se instalan y forman la colonia del Sacramento. ¿Qué pasa con Colonia del Sacramento? Es destruida mucho después con la invasión portuguesa. Allí esta era la manzana de la discordia de España y de Portugal. Entonces, Portugal
Portugal, que la destruye. En esos momentos también construyeron los españoles la primer colonia estable que conocemos como Montevideo. Allí, en este lugar, fue que pudieron establecer en las costas, sobre todo, una estrategia militar. Es por eso que yo al principio de este video, ¿se acuerdan que yo les dije los fines de España acá en estos territorios fueron exclusivamente estratégicos militares? No tenían otro fin, o sea, eran estratégicos militares. Estaban en constante conflicto con los portugueses e instalan estos sitios para cuidar militarmente a sus territorios. Cuanto menos territorio ocupara Portugal, más territorio iban a tener ellos, por lógica. Desde allí, desde Montevideo, luego es que se van a expandir a otros lugares porque ellos tenían la necesidad de defender esa conquista. Entonces, ¿qué hacen? Se expanden hacia otros lugares del territorio uruguayo. A su vez también estaba la lucha, la constante lucha con los indígenas. O sea, teníamos este territorio uruguayo con varias luchas. Teníamos la lucha de los españoles contra los portugueses, de los portugueses, bueno, contra los españoles, de los españoles contra los indígenas. ¿Y qué pasa? En algún momento se instala Montevideo, se empieza a sitiar varios lugares y los españoles lo que hacen es, bueno, se terminó lo pacífico, se terminó lo que hicieron los jesuitas, se terminó todo eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Exterminamos a los indígenas. Las razones por las que les exterminan a los indígenas no se saben bien. Sí le puedo decir que uno de los motivos que se piensa es por esto, porque no podían dominarlos. Entonces, ¿qué deciden hacer? Exterminar a los indígenas. Y es entonces que los indígenas terminan desapareciendo, los indios en Uruguay terminan desapareciendo, algunos por exterminio, o sea, se exterminan todos los indios que existían, y otros por asimilación. Si dejamos de lado lo inhumano que presenta la exterminación, hoy en día el único problema que no presenta nuestro país, a diferencia de todo el resto de América, es que en el resto de América hay mucha cantidad de población indígena que fueron corriéndolos del territorio, quedando aislados, quedando con problemas económicos grandísimos y, bueno, problemas culturales porque ellos es su territorio y quieren que siga siendo así, quieren seguir plantándolo, quieren seguir cuidándolo, y sin embargo las grandes empresas ahora transnacionales y las grandes potencias de los países, ¿qué hacen? Van corriendo cada vez más. No sé si escucharon en estos días, también hubo pila de problemas a nivel, bueno, el informativo no salió mucho por el tema de la pandemia, pero a nivel internacional se está pasando que los indígenas se están juntando para reclamar esas tierras. Esto lleva a que, como dije antes, en las tierras uruguayas no exista este problema. Nosotros no tenemos un grupo de indígenas que esté corrido de su territorio o que esté reclamando dicho territorio, porque no los hay. Esto toma en sí una diferencia abismal y pasa a otro punto de la historia en donde, bueno, una vez colonizados los territorios necesitaban poblarlos, bueno, se comienzan a poblar, se comienza a expandir, y ahí pasaríamos luego a charlar sobre ese tema un poquito más adelante. Bueno, los dejo por aquí, espero que les haya gustado la clase de historia de hoy y les voy a pedir que estudien esto, que lo lean, que escuchen el video, que saquen apuntes, siempre saquen apuntes, se los voy a decir, tanto en matemática como en lengua, como historia, como en ciencia, en todos tienen que sacar apuntes, agarran una cuadernola, ponen la fecha del día y van sacando apuntes de lo que les parece lo más importante. En realidad esto es una historia de Uruguay muy grande, muy extensa, y además de lo que yo les pueda decir, ustedes también pueden buscar información porque hay un montón, además de lo que yo les pueda dar escrito, que les pueda dar libros, que pueda decir en estos tipos de videos o en Zoom. Ustedes pueden buscar más información y anotar. Quedan también en su propia conciencia el hecho de estudiar esto, y después también lo vamos a seguir charlando por las conferencias, lo vamos a seguir charlando porque son temas muy importantes que hacen que luego, o sea, todo lo que pasa en la historia en algún punto tiene que ver con lo que hoy conocemos como es Uruguay. Lo que nosotros estamos estudiando no es algo que, bueno, ya pasó y ya está, sino que esto que pasó aquí, en este punto de la historia, imagínense que tenemos una línea del tiempo,
lo que pasó acá en este punto de la historia va a influir a lo largo de toda la historia, porque así es. Si nosotros queremos saber cómo se comporta una sociedad, debemos estudiar todo lo que le pasó a esa sociedad. Y es por eso que es tan importante saber estos hechos que muchas veces se dan por sentado o no se saben o no se estudian en la escuela. A mí me parece súper importante aprenderlos para realmente empezar a conocer lo que es el programa de sexto en sí, que es la modernización de Uruguay. Es un tema que ustedes me dijeron que les llamó mucho la atención. Cuando empiezan los primeros problemas de los colonos, cuando empiezan las primeras batallas, la independencia, todos esos temas están relacionados con lo primero que pasó, que fueron la llegada de los colonos a los territorios que hoy conocemos como Uruguay. Bueno, yo los dejo por aquí, espero que les haya interesado mucho este video, tomen apuntes y charlamos en Zoom. Chao.